Es para mí un gran honor presentarles al doctor Sami El Jundi, de Brasil. El doctor Sami es un gran amigo, un destacado perito, profesor de criminología y de medicina legal, especialista en toxicología forense y tiene también un máster en medicina forense. Su conferencia estoy seguro que va a ser, como siempre nos tiene acostumbrados Sami, y siempre le decimos que es de las nuevas generaciones de la medicina forense, de las cuales estamos muy complacidos y muy orgullosos. Y por eso mismo quiero que ustedes compartan y después van a tener la misma opinión que yo estoy adelantando, de esta gran, ya no promesa, porque antes decíamos, esta gran promesa de la medicina forense moderna, ya es una realidad. Sami es un verdadero profesor de medicina legal. Y bueno, y le damos la palabra. Gracias, Fran. Buenos días. Agradezco las generosas palabras de Guido, que antes que nada es un hermano, un amigo. Y quisiera agradecer la invitación de la Academia, tener esta oportunidad, la oportunidad de hablarles. Quiero pedirles disculpas, les voy a hablar en español y espero no cometer muchos crímenes contra el idioma de Cervantes, pero esas son de las cosas que me empeoran con la edad. O sea, cuanto más viejo, peor hablo el español, ¿no? Más alejado estoy de hablar español todos los días, y así fue hasta los 16 años, y ahora, bueno, algunas cosas se me pasan. Y les pido disculpas porque algunas diapositivas la mayoría están en portugués, algunas están en inglés, pero eso es de las cosas que ya, lo siento, pero ya no tengo el tiempo para arreglarlos y traducirlos al idioma necesario. Pero a ver si hablando les explico bien lo que tenemos. Bueno, el tema que les voy a tratar es producto de un trabajo que hice como investigador en la Universidad Federal de San Pablo, en la Facultad de Medicina, el Departamento de Psiquiatría, que tiene un centro de referencia en estudios con alcohol en Brasil. Alcohol y otras drogas, pero el enfoque central es alcohol. Y la dimensión del problema del alcohol en Brasil hoy es que, a pesar, o tal vez por ser la droga lícita más disponible, nosotros tenemos números que no difieren mucho de los demás en América Latina, que son del 10 al 11% de la población de abusadores de alcohol. Entonces, eso en Brasil son 16 millones de personas, por lo menos. El segundo número es del 9% de abusadores de nicotina, y ahí bajamos hasta llegar a cocaína y marihuana, que en las últimas encuestas han subido bastante, pero es un problema desde el punto de vista de la dimensión epidemiológica en términos de población bastante menor que el de las drogas lícitas. Y por eso me dediqué a trabajar específicamente con eso durante un tiempo. Las investigaciones acerca de la publicidad son interesantes porque la publicidad es una de las pocas ramas de la economía que los profesionales dicen, los mismos profesionales que trabajan dicen que no sirve para nada. O sea, llamas los publicitarios a discutir los efectos dañinos de la publicidad y ellos te dicen, no, pero lo que hacemos no tiene efecto ninguno. Bueno, ¿para qué existen? Efectos tienen. Cuando discutimos publicidad de alcohol, por ejemplo, de la cerveza, con una de las mayores cerveceras del mundo, que es brasilera, que es Ambev, los especialistas de Ambev dicen, no, nosotros la publicidad no vende cerveza, la publicidad vende posición de mercado. O sea, que lo que hacemos es que nosotros tenemos 15%, la competencia tiene otros 15%, y lo que hacemos es cambiar, nosotros quedamos con 16%, ellos se quedan con 14%. Y que el consumo aumenta vegetativamente independiente de la publicidad. Lo mismo te dicen acerca de las técnicas subliminales de publicidad. O sea, todas las grandes agencias se manejan técnicas subliminales y todas insisten que no sirven para nada. Se invierten miles de dólares. Preparar una fotografía original, la postproducción de una fotografía, puede hacer que una fotografía original de $1.500 suba a $30.000 solo con la postproducción. O sea, se gastan $28.500 por algo que no sirve para nada. El argumento no convence,
Pero la gran dificultad que tenemos en los estudios es no medir la publicidad, sino medir sus efectos y medir del crecimiento del consumo qué exactamente está vinculado a la publicidad en sí misma y a las técnicas utilizadas. O sea, el nexo de causalidad. El nexo de causalidad en los últimos años ha sido mi gran preocupación, porque muchas veces en el debate fallamos en establecer cómo, por cuáles mecanismos determinada acción tiene sus efectos. Y cuando se discute algo que está muy presente en la sociedad moderna y que tiene sus efectos por caminos que involucran cuestiones sociales, económicas, políticas, antropológicas, filosóficas, psicanalíticas, se vuelve muy difícil demostrar, y así como tuvimos durante más de 30 años la dificultad en establecer una cosa que hoy parece muy sencilla, que es el nexo de causalidad entre el tabaquismo y el cáncer. Tuvimos 30 años para hacer esa prueba científica de que eso existía. Imagínense probar algo acerca de la publicidad. Entonces hoy lo que les voy a hablar en este momento, nosotros en el programa tendremos otra oportunidad para hablar un poco más de la publicidad de alcohol, tabaco y políticas públicas en ese medio, y eso es algo que es importante en el momento que se discute la posibilidad de la descriminalización, la regulación del mercado de otras drogas, porque la publicidad no es solamente la publicidad formal, oficial, pero sino cómo eso se repercute y cómo transita por las redes sociales, y ustedes van a ver un ejemplo de esto, que son los energy drinks, y los efectos y cómo se da eso en las diferentes tribus. Pero hoy, en este momento, trataremos un poco de toma de decisiones, porque eso es lo que tiene que ver directamente con los efectos de la publicidad. El tema de la discusión, del análisis, del proceso de toma de decisiones no es nuevo, ¿no? Ya lo han tratado básicamente muchos psicólogos, por lo menos desde los años 60, aquí tienen algunas referencias de cómo se da ese debate. Y tal vez una de las teorías predominantes hoy en el proceso, de lo que sea el proceso común de toma de decisiones, lleva en consideración lo que sería la coherencia de las decisiones. O sea, tomamos decisiones hacia un determinado objetivo y las tareas o las acciones que nos llevan a alcanzar ese objetivo tienen una tendencia desde el punto de vista de una economía, ¿no? Y recién oímos la palabra que el delito es la forma de acortar caminos, es la forma de economizar, y la cuestión económica es una cuestión clave en toma de decisiones humanas, la necesidad de que las acciones sean coherentes con un determinado objetivo. Bueno, esta es una teoría más o menos compleja que discute algunas cosas como lo que podríamos llamar de objetivos tácticos, o la posibilidad de que objetivos de corto plazo en realidad sean parte o sean acciones que me llevarán a objetivos de largo plazo. Algunas acciones son eliminadas de un plan simplemente porque son incompatibles o son incoherentes entre sí, o sea, me apartan de mi objetivo, a no ser que yo tenga un plan muy largo y la perspectiva de que apartarme a corto plazo significa la posibilidad de acercarme más adelante por otra vía, ¿no? Pero no todas esas acciones y esa toma compleja de decisiones se basa en la coherencia intrínseca de las acciones, sino hay cuestiones de juicio, ¿no? Juicios de admisibilidad de lo que puedo hacer y no que puedo hacer. Y son juicios filosóficos, son juicios antes que nada morales, ¿no? Hay un paralelo que se puede hacer de eso. Una de las teorías del crimen, que es la teoría económica del crimen, se basa mucho en la coherencia de decisiones y en una evaluación costo-beneficio que tiene que ver con economía psíquica y con economía formal y con la posibilidad de alcanzar un objetivo
por el camino más corto, más económico, en el menor tiempo posible, ¿no? Paralelo a eso, nosotros tenemos los estudios, básicamente los estudios de Damasio, acerca de los marcadores somáticos, o sea, las expresiones somáticas de sensaciones, de sentimientos, de afectos. Y Damasio plantea que el afecto produce un estado físico que modifica el proceso decisorio. Bueno, lo que nosotros hemos visto en los últimos estudios con resonancia magnética funcional es que al revés también pasa. La creación del estado genera el afecto. Y eso se ha probado en muchas situaciones donde determinados estados físicos vienen antes, por milisegundos, del afecto al cual estamos acostumbrados a relacionarlo. Entonces eso, me acuerdo de ese, las mujeres siempre supieron de eso. Le preguntas a una mujer, pero ¿por qué estás con este tipo? Es feo, es malo, no hace nada, pero me hace reír. Bueno, me hace reír, me hace contento. Y eso siempre lo supimos, ¿no? Estás triste, te hago reír y te hago cambiar y modular el afecto por lo que sería el efecto, ¿no? Bueno, lo mismo vimos acerca de la tristeza en estudios muy recientes. Llorar hace quedar triste. Triste no hace llorar, sino que el hecho, el marcador físico de llorar es anterior. No solo las mujeres saben de eso hace mucho, sino los publicistas lo saben también. Y lo saben que crear determinadas sensaciones en determinados ambientes es importante para generar afectos. Y por eso entramos a tiendas, ustedes no se crean que entran a una tienda y sienten un olor agradable, un perfume, porque se le ocurrió al dueño de la tienda que tal vez si mejorara el ambiente quedara más agradable. Eso es como la moda, ¿no? Es como la alta moda, cuando llega a lo popular nadie sabe a dónde vino, pero ahí están los mismos valores que se han creado en un determinado espacio. En la publicidad se da lo mismo. La idea es crear sensaciones. Esas sensaciones generan afectos. Y ese es el gran trabajo de la publicidad. Hacer la vinculación entre un determinado producto y un determinado afecto, una determinada sensación. Ese afecto, cuando el consumidor se pone frente al producto, busca rescatar esa misma sensación que tuvo con la publicidad. Ese es el gran mecanismo, tal vez bastante sencillo, pero es ante que nada una manipulación de afectos. Ya nos decía Dewey en 1932 que no hay conflicto entre el deseo y la razón, sino más bien entre un deseo que desea un objeto a corto plazo, el deseo que lo quiero satisfacer ahora, y un deseo que se puede planear para satisfacer en el futuro, tal vez con mayor valor, con mayor intensidad o en mejores condiciones ambientales. Pero se trata siempre del deseo, de manipular el deseo, de manipular las sensaciones positivas, eventualmente negativas asociadas al alcohol, y hay un grupo muy vulnerable para utilización del alcohol, y en los años 70 y 80 se manipuló mucho ese grupo, que son los deprimidos. Y muchas veces relacionar el producto con el afecto negativo también puede traer efectos sobre el consumo de ese producto. Lo que nosotros sabemos hoy es que el grado de libertad de una decisión está limitado dentro de un universo de posibilidades que tienen innumerables factores, que van desde las ideologías hasta las leyes, las normas, la economía, la moral. Dentro de ese espacio que podríamos llamar de un grado de libertad a priori, de un grado amplio de libertad, de posibilidad de toma de decisiones, nosotros tenemos eso reducido por algo
que se puede llamar de anclaje afectivo. O sea, el afecto disminuye la posibilidad, el grado de libertad de mi ejercicio de autonomía. Lo podríamos discutir si existe o no existe el libre albedrío. Es un tema bastante más amplio, bastante más complejo. Pero desde el punto de vista operativo, eso no importa. Lo que importa es que las personas toman decisiones y que desde una perspectiva social yo tengo que entender y aceptar que esa sea una decisión tan libre cuanto posible. Esa es la forma que tenemos para convivir en sociedad. Bueno, esa decisión va a tener una reducción de campo de posibilidades que será tan mayor cuanto mayor sea el anclaje afectivo que se ejerza. Y esa es la gran función de la publicidad. La publicidad que no te gusta es la que tiene sus efectos solamente por la presencia y por el recordatorio de la marca, del producto, del servicio. Pero la publicidad que te gusta es así, es la publicidad más peligrosa en el sentido que hace una manipulación afectiva. Y es una manipulación muy subliminal. Y es muy difícil de argumentar con las personas de que efectivamente son manipulables por algo tan sencillo cuanto una publicidad de un auto que te vende un determinado poder, una determinada capacidad, una determinada condición social, estatus, y que en la gran mayoría de las veces se relacionan con un tema que es un tema muy presente en alcohol, en autos, que es el sexo, ¿no? Es el gran manipulador afectivo, es definitivamente el sexo. Bueno, alguien se dedicó efectivamente a estudiar cómo funcionaba esto y fue Gary Saltman en los años 90 trabajando con resonancia nuclear magnética funcional, demostrando que empezó con algunos trabajos a donde intentaba demostrar la excitación de algunas áreas que ustedes vieron ayer, se discutió bastante bien eso ayer por la tarde, determinadas áreas, de determinadas regiones del cerebro que están relacionadas con afectos, que están relacionadas con recompensa y que están relacionadas con las funciones ejecutivas. Y cómo determinadas imágenes podían activar más o menos esas regiones. Y de a partir de eso empezar entonces a planear la publicidad. No necesito decirles que Saltman empezó eso en los años 90 en Harvard y muy temprano se fue a la industria privada y hoy ya no habla del tema, no publica, no discute, ¿no? Qué es lo que está encontrando en sus trabajos. Entonces hoy vende los servicios a las empresas que lo quieran comprar, tiene grupos de investigación y los ponen en los equipos de resonancia a estudiar imágenes, sonidos, olores y cualquier condición que pueda generar activaciones que se puedan después reproducir en poblaciones mayores y ponerlas a vender. Bueno, eso es algo que funciona, genera millones de dólares y es básicamente el intento científico, experimentado y controlado de generar sensaciones y comportamientos basados en determinadas condiciones. Cada día más tenemos una publicidad dirigida que sabe cuáles grupos quiere encontrar, que sabe cuáles grupos va a vender y que sabe el porcentaje de influencia de aquella población positiva que va a tener. O sea, hoy es target, es dirigido. Yo sé que este grupo, yo voy a invertir 10 millones de dólares en publicidad para este grupo específico y yo espero un aumento de consumo en este grupo del 5% en 70% de esta población. Esos son números que se pueden medir, que se pueden proyectar y dentro de determinados márgenes que nosotros conocemos muy bien desde el punto de vista científico, se pueden trabajar y se puede planear la inversión. Uno de los sectores que más inversiones en marketing tiene es el alcohol. Ambev es probablemente uno de los mayores inversionistas en publicidad en Brasil y en casi todo el mundo. En Estados Unidos, principalmente en los intervalos de los juegos de Super Bowl,
son uno de los mayores inversionistas. Y seguido por el tabaco. Esta figura es anterior a los estudios de Saltzman, pero ya demuestra que la industria del tabaco, y eso fue lo que generó, si se acuerdan, la Convención Cuadro, los documentos de los años 50 que vinieron a público, que fabricantes como Camel tenían muy claro el target en los niños, a partir de una previsión de que con el aumento del control de la venta de tabaco tenían que prepararse para los próximos 30 años. Entonces tenemos que vender tabaco para niños de 10 años hoy, porque dentro de 30 años, si no dentro de 30 años no tendremos consumidores. Entonces se crea, por ejemplo, los muñecos, las figuras y los íconos de la industria con características que son interesantes para los niños. La cerveza hace lo mismo, explotando básicamente el sexo, las imágenes muy sexualizadas, ¿no? Y con un target en los últimos años que son los adolescentes. Ustedes tienen una realidad muy parecida con la nuestra. Los niños están empezando a consumir alcohol en Uruguay con 12, 13 años, por lo que se presentó ayer. En Brasil empiezan con 9, 10, según las últimas encuestas. Y es una población que crece cada vez más el consumo. Y hoy podemos decir, de cierta forma, que si se puede hablar en el concepto de droga de puerta de entrada, la droga de puerta de entrada es una droga lícita llamada alcohol, vendida en nuestras casas. Varios productos, ¿no? Esto no está aquí por nada, ¿no? Levitra es la segunda generación de Viagra y Levitra trabaja con esta imagen de calor porque el símbolo es bastante relacionable directamente al alcohol. Bueno, no está acá con las imágenes de cerveza por casualidad. Son pequeños íconos, pequeñas imágenes que transmiten una idea y esa idea se va reforzando a cada día, se vulnera a un determinado grupo y se prepara entonces para que en su momento pueda relacionar la posibilidad de la fiesta con una situación potencialmente caliente, con el sexo. Esta botella está planeada para esto, esta imagen y sus proporciones están planeadas para esto, y que pueda entonces generar el consumo en un grupo bastante vulnerable en esas fases por cuestiones que vimos ayer, impulsos, hormonas, una serie de cosas que están vinculadas. Es extremadamente común, bar de la buena. No es buena la cerveza, buena es la chica, ¿no? Y si tomo la cerveza, bueno, boa en Brasil no es la cerveza. Boa es una expresión popular para mujeres bonitas. Entonces, la buena es ella, no es la cerveza. Esto son imágenes comunes, ustedes lo ven todo el tiempo. Aquí está nuestra Brahma casi omnipresente, ¿no? Algunas imágenes trabajadas, muy bien trabajadas. El logo está aquí atrás. Hacer esta imagen cuesta $1.000, 1.500. Trabajarla cuesta 20.000. No lo hicieron por casualidad. Aquí lo mismo. Entonces, la explotación en la venta de alcohol es básicamente de las imágenes relacionadas al alcohol y siempre con características muy juveniles, ¿no? Muy inocentes, muy simpáticas, muy bonitas, muy sexuales. Por supuesto, podemos hacer al revés. Y ayer oí por lo menos 2 preguntas de personas que hablaban de la posibilidad de hacer propaganda de los problemas de las drogas y de alguna forma contrarrestar el peso de la publicidad privada en ese campo. Hay 2 cosas. Primero, no tenemos recursos públicos para hacerle competencia a la industria privada. Es imposible hacerlo. Es imposible estar 30 segundos en el Super Bowl con dinero público mismo en Estados Unidos. Esa es la primera cuestión.
Y la segunda es que manejarse con afectos negativos no genera el efecto diametralmente opuesto de manejarse con afectos positivos. Los afectos negativos generan bloqueos cognitivos. Lo que no nos gusta no queremos oír, lo que no nos gusta no queremos entender, lo que no nos gusta no queremos saber. Lo que en suma se hace es una manipulación afectiva, ¿no?, que involucra determinadas características del proceso decisorio y características de vías neuronales que nosotros conocemos muy bien. El objetivo final es que el consumidor vea la posibilidad de tener su recompensa por la vía más eficiente, más corta y más rápida, sin que eso le genere sufrimiento, de forma que mantenga su homeostasis afectiva. Esa es la idea. La idea es que se genere un comportamiento lo más automático posible en el consumo. Y estamos hablando del consumo de drogas, no estamos hablando del consumo de productos que no sean capaces de producir daños. Bueno, y ahí tenemos el fenómeno, rápidamente para terminar, el fenómeno de los energy drinks, que vienen como bebidas capaces de aumentar la disposición, como energizantes, como que mejoran la moral y la memoria, ¿no? Entonces ahí tenemos la más conocida, Red Bull, asociada su imagen con productos fuertes, con condiciones de mucha energía, ¿no?, las carreras, las motos, la Fórmula 1, pero empieza a aparecer esto muy temprano con la salida de los energy drinks, que es la idea de mezclarlos con alcohol, y eso surge más o menos en la misma época en que empiezan a salir los soft drinks con vodka. O sea, la industria de vodka empieza a sacar bebidas más dulces, un poco más suaves, con menor cantidad de alcohol, que tiene como target básicamente el público femenino y el público joven. Joven, femenino específicamente, con el padrón de consumo binge, el padrón de consumo de final de semana y no diario de grandes cantidades de final de semana, que es un fenómeno también de los años 90 para acá. Y empiezan a aparecer estas imágenes que no son oficiales de Red Bull. Ni Red Bull ni ninguno de los energéticos se vende directamente de esta forma. Esto fue generado dentro de los grupos sociales, dentro de las redes sociales, dentro de algo que es una publicidad muy eficiente, que es la publicidad intragrupo y boca a boca. Pero en los lugares empieza a aparecer de esta forma. Y ya lo vemos muy divulgado, no oficialmente por esas bebidas, sino por sus puntos de venta ya asociados con el alcohol. La idea, y cuando se discute eso con los jóvenes, es que hay una especie de mito acerca de los energéticos que reducen la fatiga física y mental y reducen los efectos del alcohol. Que si se toman esas bebidas, se puede consumir mayor cantidad de alcohol con el mismo efecto, ¿no? Que ellas además bloquean los efectos tóxicos del alcohol y algunas cosas relacionadas a manejar vehículos después de consumir alcohol, que el consumo de los energéticos después me bloquearía los efectos tóxicos y yo podría inclusive manejar. La racionalidad de eso está basada en la fórmula de las bebidas energéticas que tienen cafeína, taurina, inositol y vitamina B12. Bueno, rápidamente. Cafeína, ustedes la conocen, ayer se habló de eso, estimulante natural, que tiene la capacidad de aumentar la performance en actividades manuales, la sensación de fatiga, atención y memoria en dosis muy bajas, de 50 a 200 miligramos por dosis en adulto. Tiene efectos analgésicos controvertidos y no confirmados por la mayoría de los estudios, pero cuando pasamos de la dosis de 200 miligramos, los efectos benéficos prácticamente desaparecen y empiezan los efectos colaterales, ¿no? Genera abstinencia y puede generar una intoxicación aguda o crónica. El inositol es inútil,
¿no? Eso es un isómero de la glucosa que tiene función de segundo mensajero celular, pero que la ingesta diaria mediana es de 1 gramo en la alimentación estándar. O sea que es absolutamente inútil agregarlo a la dieta de cualquier forma que sea, ¿no? La taurina es un aminoácido que también no sirve para nada. Es un aminoácido esencial en gatos. Su presencia parece ser discriminante de un subgrupo de pacientes psicóticos y con trastorno afectivo bipolar, pero no se ha probado cualquiera de sus efectos benéficos agregándolo a la dieta. Algunos estudios se intentaron hacer de efectos sobre memoria de cafeína con taurina versus placebo, un ensayo clínico doble ciego con testes de memoria, y los mejores trabajos, es uno de ellos de 2006, que la combinación de cafeína y taurina no tuvo ningún efecto sobre la memoria a corta duración, pero causó un declinio en la frecuencia cardíaca y un aumento en la presión arterial media, ¿no? Sobre el desempeño físico, también alcohol con o sin Red Bull. La performance después del uso del alcohol con Red Bull fue igual a la observada apenas con el uso de alcohol. O sea, desde el punto de vista objetivo, en términos de desempeño físico, el resultado es exactamente el mismo, y lo que nos hablaban ayer sobre el doctor sobre doping, ¿no? Es algo que conocemos bien. Efectos sobre la intoxicación. El uso de Red Bull no redució los déficits causados por alcohol en las medidas objetivas, pero sí lo redució en las medidas subjetivas. Y ese es el gran problema del consumo con jóvenes. Hay mucha ciencia basura en eso, muchos estudios de mala calidad financiados claramente por la industria que no llegan a probar nada, lo conocido como junk science, ¿no? Y la mejor conclusión que pueden llegar es esto: los datos indican claramente que una mixtura de 3 ingredientes claves de la bebida energética Red Bull usada en el estudio tiene efectos positivos sobre el humor y la performance mental humana. Eso jamás se ha probado en ningún estudio serio. Bueno, el hecho es que desde el punto de vista de lo que tenemos hoy de conocimiento, esas bebidas no mejoran las medidas objetivas de la performance psicomotora de los individuos, pueden aumentar y aumentan efectivamente el consumo de alcohol por sus efectos subjetivos, que la mayoría de las veces mascaran los efectos del alcohol, como la sensación de boca seca, por ejemplo, y no protegen definitivamente de los daños tóxicos producidos por el alcohol. ¿Pero por qué poseen tal fórmula? ¿Eso es una coincidencia? Bueno, lo que sabemos es que induce el consumidor a creer no apenas en sus efectos estimulantes, pero principalmente en sus efectos protectores. Si la fórmula es coincidencia o es una casualidad, no importa. Lo que importa es que hoy el consumo asociado con bebidas fuertes, con licores, está cada vez mayor, se está justificando entre los jóvenes gracias al uso de los energéticos, y desde el punto de vista subjetivo es un fuerte inductor de consumo. Gracias. Sami, cada vez hablas mejor español. Uruguayo diría, hablas perfectamente, perfectamente. Y muy interesante todo lo que nos transmitió, ¿verdad? Las preguntas van a ir al final. Bueno, ahora le toca el turno al querido amigo de México, Alfredo López Valle, que ustedes ya lo conocen ayer, que anduvo cortando cabezas. Y hoy esperemos una charla que va más hacia lo preventivo. Ojalá que tengamos éxito, Alfredo, con lo preventivo y no lleguemos a esas cosas tan horribles. Adelante, Alfredo. Ya, el currículum ya lo conocen, él es profesor de Medicina Legal de la Universidad Autónoma de México y más de 30 años de experiencia como médico forense, por lo menos. Nuevamente, muy buenos días. Espero que no sigan impactados con un shock postraumático de las imágenes que se presentaron ayer. Prometo que hoy no van a ver ese tipo de imágenes, para que no salgan huyendo de aquí. Durante muchos años
en México creímos que la adicción a las drogas no nos iba a alcanzar. Durante muchos años cerramos los ojos y dijimos que en nuestro país no iba a suceder. Durante muchos años estuvimos escépticos a que este flagelo se introdujera en nuestra sociedad mexicana y produjera un daño a nuestros niños, adolescentes y también a los adultos. La historia o el tiempo nos alcanzó, tarde o temprano. Llegó el tiempo en que en México las autoridades se vieron en la necesidad de crear medidas preventivas ante este aumento cada día mayor de las adicciones en México. Es por ello que quiero mencionarles acerca de estas medidas que se están tomando. No ha sido fácil, se ha tenido que invertir muchísimo dinero, cosa que se pudo haber evitado tomando las medidas preventivas y no curativas. Y esto no es exclusivo de México, esto puede suceder en cualquier país. Bueno, este tema del mecanismo de acción de algunas drogas ya fue excelentemente bien explicado desde el día de ayer y hoy también, ¿sí? Del mecanismo de acción de algunas drogas, ¿sí? Donde actúan a nivel de la neurona, a nivel del sistema nervioso central. En Estados Unidos hay un derivado, un derivado de la marihuana que se está utilizando actualmente, que se le conoce como Spice. Y este derivado de la marihuana, déjenme decirles que está produciendo efectos terriblemente dañinos en el organismo de los jóvenes. Y no solamente eso, sino se han reportado algunas muertes por los efectos tan terribles que produce. Lo que sucede es que esta droga, el Spice, actúa como un mimético a nivel de la sinapsis, bloquea totalmente los receptores de la dopamina y hace las veces de la dopamina. Por eso es que existe más esta droga a nivel del espacio sináptico y es por eso que las lesiones que se producen a nivel cerebral son todavía mayores que la de cualquier otra droga. Esto, les decía yo, ya fue muy bien explicado, el mecanismo de acción. Pero bueno, ¿qué se está haciendo en México en este sentido? El marco jurídico normativo en México nos habla y nos dice que las normas y disposiciones jurídicas que en materia de reducción de la demanda a las drogas de abuso que ha implantado el gobierno mexicano se encuentran fundamentalmente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra, desde luego, el derecho a la protección a la salud. Los ordenamientos federales derivados en la materia, vemos que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
en la que desde 1976 se atribuye a la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, en la que, que es la competencia de esta institución, establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, así como estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra el alcoholismo y las toxicomanías. La Ley General de Salud, que contiene la mayoría de las disposiciones relacionadas con la reducción de la demanda, a través del análisis de una clasificación general de los temas objetos de regulación, se advierte la integralidad del marco jurídico de México al respecto, pues incluye el derecho, desde luego, a la protección a la salud, la clasificación de los medicamentos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el control de su producción y manufactura, el control de la disponibilidad, la prescripción y su venta. Desde luego, el control de la publicidad, que como ya lo vimos brillantemente en la exposición del doctor Sami, la publicidad forma un aspecto muy importante en esta medida preventiva, ya sea para bien o para mal, pero generalmente lo hemos visto, es para mal, desgraciadamente. Por eso es que el gobierno mexicano ha diseñado un control muy estricto en relación a los spots publicitarios relacionados principalmente con el alcohol y con el tabaco. Inclusive obligó, no sé si suceda aquí o en Brasil, obligó a las cigarreras que pusieran una leyenda en las cajetillas: el consumo de este producto es dañino para la salud. Y desde luego el control de las drogas y el ámbito laboral, que también forma una parte muy importante. Actualmente hemos visto en México, por ejemplo, en una de las instituciones de salud más grandes que hay en nuestro país, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual yo también trabajo, hemos visto un gran alto índice de alcoholismo y de drogadicción entre los trabajadores, principalmente de trabajadores que se dedican a la limpieza, mas sin embargo no han escapado algunos compañeros médicos, principalmente anestesiólogos. ¿Sí? La drogadicción en personal de la salud ha ido desgraciadamente también en aumento. El gobierno también se encarga de la regulación de la prestación de los servicios, así como de las sanciones y las multas. En esta ley se establece que el Consejo Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, es la unidad federal responsable de elaborar y evaluar los programas nacionales contra la farmacodependencia, así como contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas y el tabaquismo, a través de los cuales promueve, fomenta, apoya las acciones de los sectores público, social y privado tendientes a la prevención y atención integral de las adicciones y problemas de salud pública asociados. A partir de su creación, la CONADIC comienza a establecer acuerdos de coordinación con entidades federativas y se inicia el establecimiento de los consejos estatales y comités municipales contra las adicciones. ¿Sí? Esto quiere decir que el gobierno diseñó estos programas para que se echaran a andar a nivel de toda la República Mexicana. La prevención es la meta fundamental
y más deseable para todas las enfermedades. Pero en el caso de las adicciones representa un reto complejo por el número y variedad de sustancias, sus efectos en los individuos y el contexto social y legal en que se encuentran. Decía yo que las diferentes drogas que se consumen tienen desde luego efectos o su mecanismo de acción a nivel del sistema nervioso central, pero dependiendo del tipo de droga que se consuma, es donde van a hacer o se van a producir este tipo de efectos. Y como ya también se ha mencionado aquí, el abuso y el consumo de drogas en un fármaco dependiente, pues lo lleva inclusive a cometer delitos, desde el robo hasta el homicidio, para poder obtener recursos o para poder obtener la droga en sí. La salud. Las adicciones son problemas de salud y así son consideradas por organismos como la Organización Mundial de la Salud y las instituciones académicas y las asociaciones profesionales de la salud en todo el mundo. Como tales, pueden y deben ser prevenidos, desarrollando además todas las acciones que permitan disminuir los daños a la salud que puedan ocasionar las sustancias adictivas. De este modo, en el Programa de Prevención y Control de Adicciones de la Secretaría de Salud y Asistencia, las acciones se dirigen hacia el consumo de las siguientes sustancias que representan retos particulares por los distintos problemas de salud y sociales que causan, así como por los diferentes grupos de población que son afectados. El abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y el alcoholismo en sí, el tabaquismo, el uso no terapéutico de medicamentos psicoactivos como los analgésicos, tranquilizantes y sedantes, la inhalación con fines de intoxicación de ciertos productos de uso industrial como thinner, pegamento y disolventes. En México en la comunidad médica se ha controlado la prescripción de medicamentos que contienen principalmente derivados de la cocaína, ¿sí? Y no se pueden prescribir si no se tiene un recetario especial que da la Secretaría de Educación Pública, en el cual van todos los datos del médico, y esa receta es incautada por las farmacias, pero además llevan un control, estas farmacias, de qué médico ha prescrito dichos fármacos, y estas farmacias reportan a la Secretaría de Salud Pública. Marco conceptual y objetivos de este programa. El Programa de Prevención y Control de Adicciones concibe al abuso de sustancias adictivas como conductas que tienen efectos negativos en la salud física, psicológica y en las relaciones interpersonales de los individuos. Así como en la salud pública, resultando en considerables pérdidas tanto humanas y materiales para México. De este modo, el programa es la expresión de la política en salud del gobierno hacia este problema. La filosofía del programa consiste esencialmente en promover estilos de vida en los que se logre restringir o eliminar el uso de estas sustancias, como las actividades deportivas, así como disminuir los efectos negativos que pueden presentarse en el individuo y la sociedad, proporcionando a los que ya sufren este flagelo de la adicción la atención terapéutica y los servicios más apropiados. Aunque es irrefutable el papel y la responsabilidad del sector salud frente a este problema, es indispensable la incorporación coordinada de otros sectores cuyos esfuerzos son fundamentales para hacer frente de manera exitosa a este reto.
El marco que proporciona y constituye una guía para normar numerosas acciones que se deben desarrollar en los ámbitos familiar, educativo, laboral, comunitario y de la comunicación, ¿sí? Ha aumentado las posibilidades de contener este problema y de mejorar, desde luego, la calidad de vida de la población. Dentro de los objetivos que se persiguen es reducir los índices y uso y abuso de sustancias que causan adicción, detectar y brindar atención oportuna a los adictos, abatir los problemas de salud pública relacionados con el consumo. Definición y estrategias. El programa de prevención y control de adicciones plantea diversas estrategias que permiten avanzar en el logro de estos objetivos. Investigación e información. La investigación e información, desde luego, son elementos imprescindibles para fundamentar la toma de decisiones. Los estudios biomédicos, clínicos, psicosociales y epidemiológicos, así como los sistemas de registro y de vigilancia, nos permiten conocer la magnitud, características, distribución y tendencias del consumo de drogas, identificar los factores de riesgo y protectores individuales y sociales, conocer los problemas asociados, así como estimar la efectividad de las medidas preventivas de las acciones terapéuticas. La información permite mantener un monitoreo actualizado de la dinámica del problema y de las necesidades y recursos disponibles para el desarrollo de acciones requeridas. Dentro de esta estrategia, una línea de acción de mayor importancia es la difusión oportuna de la información, tanto en la población general como en los que toman las decisiones, así como los responsables de programas, como son los educadores y los comunicadores. Prevención. La prevención es una estrategia prioritaria dentro de las políticas de salud y su propósito es comunicar mensajes y desarrollar acciones que no solo provean de conocimientos objetivos adecuados acerca de las drogas y sus efectos del consumo. En este sentido, es muy importante la responsabilidad que tienen los diferentes actores de este programa, que se les explique a los adolescentes o a los consumidores de estas drogas precisamente cuáles son los efectos que se producen por el consumo de estas drogas, los efectos en el organismo a corto o a largo plazo, sino que también faciliten el desarrollo de actitudes y conductas que tiendan hacia la salud, generando estilos de vida saludables. Las poblaciones prioritarias para la prevención y adicciones, desde luego, son los niños y los jóvenes, que están en mayor riesgo de iniciar este consumo. Para lograr resultados favorables y modificar las tendencias observadas en estos últimos años, la prevención debe de ser coherente en los distintos ámbitos, como el familiar, el comunitario, el escolar y el laboral, en un ejercicio dinámico y permanente de participación constante, coordinada y desde luego evaluada. Aunque la meta de la prevención es desalentar el inicio en el uso de las drogas, también incluye acciones que se dirigen a detectar en forma temprana el uso, abuso y adicción, así como ciertas intervenciones que pretenden disminuir los daños a la salud relacionadas con el consumo de drogas. La eficacia de la acción preventiva no solo depende de la definición de objetivos alcanzables y de la población a la que se dirige y su realidad sociocultural, sino también a la coherencia,
integración y coordinación entre actividades desarrolladas. De no cumplir con estos requisitos, se desorienta a la población, además de duplicarse esfuerzos y de duplicarse y desperdiciarse esfuerzos. Esta estrategia incluye la sensibilización, comunicación educativa y cuya meta es promover, facilitar la toma de conciencia de la población en general y de grupos específicos como los que ya mencioné hace un momento, ¿sí?, sobre el problema de las drogas, así como favorecer su participación en acciones de prevención. Los medios masivos, como son la televisión, la radio y la prensa, juegan un papel importante, como ya también mencionaba, ya sea para bien o para mal, tanto en la transmisión y manejo responsable de noticias sobre el tema, así como en la difusión de mensajes a la opinión pública, influyendo en su percepción sobre este fenómeno. Tratamiento y rehabilitación. A través de esta estrategia se busca desarrollar acciones que permitan contar con los suficientes recursos y modalidades terapéuticas que demuestren ser las más adecuadas para las necesidades individuales, sociales de las que usan de las drogas, siempre con respeto a los derechos fundamentales del ser humano y a su integridad. Y como se mencionaba, el problema de la adicción de las drogas empieza desde la niñez, los niños que nacen ya con problemas de adicción, ¿sí? Pero como podemos ver aquí, el grupo más vulnerable son los adolescentes. En México se ha visto que ya desde los 8 años existen niños que, sobre todo que viven en la calle, que consumen alcohol desde esta edad. Sí, esto incluye un amplio gama de acciones como la detección y la canalización temprana de los casos de abuso en el consumo, la atención de los trastornos físicos y psicológicos asociados al uso de sustancias y los diversos abordajes terapéuticos hacia el adicto, y desde luego también se ha mencionado que la familia forma una parte muy importante en el tratamiento y en la prevención de las drogas entre los niños y adultos. La desintoxicación y manejo médico de los síndromes de supresión, así como las medidas de apoyo al proceso de abandono, de uso de drogas, de prevención, de recaídas y de inserción social para lograr un éxito de vida positivo tanto para el individuo como para su entorno. Se pretende asimismo que la cobertura y accesibilidad de los servicios sean los convenientes y que se cuente con mecanismos de referencia y evaluación. Para esto el gobierno mexicano ha diseñado el programa de centros de integración juvenil, en los cuales precisamente estos programas se dedican exclusivamente a dar una terapéutica integral a estos jóvenes adolescentes, y en el cual tengo entendido que el buen amigo Alberto Scarabelli ya ha ido a México a participar en estos tipos de eventos en los centros de integración juvenil. Entonces, se tienen que elaborar estudios que analicen la efectividad de los mecanismos de detección y derivación a los programas de tratamiento, ¿sí? Se tienen que analizar también, mediante estudios, las actitudes del personal de la salud hacia los pacientes con problemas de abuso de sustancias que impacten sobre la calidad de los servicios. Desarrollar y evaluar nuevos modelos de tratamiento. Sí, hemos visto que el problema es cuando se trata de integrar a los jóvenes adictos a estos programas. Generalmente, si no se diseña o si no se lleva a cabo un buen programa en cada uno de estos centros,
hay muchos jóvenes que reinciden, se alejan de estos programas y regresan nuevamente a la adicción. Bueno, y como igualmente aquí el tiempo nos alcanzó, sí, el programa del gobierno federal en México es muy agresivo en este sentido. El gobierno está muy preocupado pues en que este problema se minimice a como dé lugar, ¿sí? Después de que permitió durante muchos años que la droga se introdujera en México, ahora está invirtiendo muchísimo más dinero, ¿sí? En estos programas de prevención, de tratamiento, que en la prevención. Les agradezco mucho su atención, son ustedes muy amables. Una sola pregunta, no sé si hay alguna más. ¿Usted entiende que el neuromarketing positivo para promover estilos de vida saludables en los niños y jóvenes, como yo también exploro con redes uruguayas en formación, puede mencionar experiencias brasileras de la sociedad civil o ideas suyas? No sé si se entendió. Sí. Adelante. La pregunta está clara. En Estados Unidos hay un movimiento que busca tener control de alguna forma y una mayor transparencia sobre las estrategias de neuromarketing. Pero no por nada, después que de los primeros trabajos publicados, los principales investigadores han sido abducidos por la industria. Entonces, sí, los efectos son teóricamente posibles. No tenemos inversión pública en eso, y eso lo tendría que hacer en la universidad con inversión pública, es la única forma de producir ese conocimiento, porque la industria, cuando se dio cuenta de eso, fue y hizo lo que sabe hacer muy bien. Algunos de nuestros investigadores, por ejemplo, en publicidad de alcohol en San Pablo, se van a la industria a trabajar en la industria antes que terminen maestría. O sea, los identifican en el primer año, segundo año de posgrado y se van. Y se van porque lo que la industria le puede pagar, la universidad no tiene cómo hacerlo. Una beca de maestría en Brasil está más o menos $800. Y los sueldos para esos profesionales empiezan en la industria en $8.000. Con perspectivas de una carrera. Entonces, sí, teóricamente se puede hacer, el conocimiento existe, es un conocimiento sólido, requiere inversión, pero es un error creer que podamos contrarrestar los efectos de la publicidad positiva en el sentido de vender determinados productos. Lo que los grupos que trabajan con eso, y es lo que yo opino y lo que los investigadores que trabajan con eso opinan, es que la única forma es controlar y, de preferencia, en un mundo ideal, prohibir la publicidad de determinados productos. En Brasil no se publicitan armas, está prohibido. Pero, por ejemplo, el alcohol, nosotros tenemos una ley que es la 9294 de 1996, es un número fácil de acordarse, 929496, que entre otras cosas reglamenta el consumo de tabaco en lugares públicos y la propaganda de alcohol. Entonces establece una serie de restricciones a la propaganda de alcohol, pero dice, para efectos de esta ley son consideradas bebidas alcohólicas aquellas que tengan más de 13 grados Gay-Lussac. Bueno, 13 grados de Gay-Lussac queda afuera todas las cervezas y todos los vinos, a excepción del vino de Porto, ¿no? Vino de Porto. Que tienen su publicidad prácticamente liberada. Y más tarde les voy a mostrar los trabajos que hicimos intentando averiguar el grado de control del Consejo Nacional. Brasil tiene el Consejo Nacional de Autorreglamentación Publicitaria, y lo que verificamos en todos los países del mundo que trabajaron con eso, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos,
Reino Unido, Brasil, pasa lo mismo. No existe eso llamado de autorreglamentación publicitaria, ¿no? El sector determina qué es lo que va a hacer. Con el avance de la advocacy, ¿no?, contra la publicidad, y ahora no se dice más lobby, ¿no? Lobby es feo. Los de los lobbies son los del maletín. Nosotros que hacemos política sin maletín, nos dicen advocates, ¿no? Lo que hicieron fue que hace un par de años se creó en Brasil un frente parlamentario con fuerte apoyo de la industria de tabaco y de alcohol, llamado de Frente Parlamentario por la Libre Expresión Comercial. O sea, la idea es tratar de la publicidad como parte del derecho a la libre expresión. Y ahí, bueno, no se podría establecer límites, sino reglamentaciones mínimas y algunas cosas del punto de vista ético que el Consejo Nacional, que no hace autorreglamentación y tendría que hacerlo. Entonces la propuesta de los grupos de estudio son muy sencillas. En un mundo ideal se prohíbe la publicidad de productos de riesgo y porque no es posible contrarrestar el grado de inversión que existe en publicidad por el sector privado y además es un absurdo poner dinero público para contrarrestar efectos de la publicidad privada. Bueno, si queremos controlar riesgo, controlamos, si sabemos que la publicidad es dañina, controlamos la publicidad y no ponemos dinero público en eso, ¿no? Para que tengan idea, los costos en Brasil, que no hace contrapropaganda, no hace contrapublicidad, la estimativa es que los costos relacionados al consumo de alcohol superan en el 10% los ingresos de toda la cadena económica, del impacto sobre el Producto Interno Bruto de toda la cadena económica del alcohol en Brasil. O sea, el alcohol en su cadena económica genera 5% del PIB y los costos llegan a 5,5, 5,7% del PIB. Otra pregunta también para ti, Sami, es ¿cuál es el efecto de los energizantes ingeridos pero sin alcohol? Y la siguiente, ¿se constatan efectos secundarios del consumo de energizantes en forma crónica? Los efectos son los efectos de la cafeína. La sustancia activa en los energizantes es la misma de la Coca-Cola. La diferencia son las cantidades. Algunos tienen 400 miligramos de cafeína en una única dosis de energizante. Y una Coca-Cola promedio tiene 130, 150, no me acuerdo muy bien, pero está por ahí, que es más o menos como una taza de café, ¿no? Una taza grande de café fuerte. Entonces estamos hablando de una megadosis de cafeína. Los efectos son exactamente los mismos en una dosis mayor, ¿no?, que queda ahí en el límite de empezar a presentar efectos colaterales adversos sin los beneficios. Entonces es eso. El consumo crónico va a generar lo que genera el consumo crónico de altas cantidades de cafeína, la posibilidad de la intoxicación crónica, pero lo más común es la síndrome de abstinencia a cafeína que nosotros conocemos muy bien con el mate, ¿no? La cefalea que padecemos en estas jornadas por no haber venido con el mate. Bien. Bueno, los invitamos entonces a una dosis de café. Como decía Paracelso, todo es cuestión de dosis. Ojo con las megadosis. Bueno, continuamos. Bueno, buenos días, muchas gracias al doctor Guido Berro por su conceptuosa presentación y por la posibilidad que me ha brindado estar en este evento que evidentemente a partir de estos 2 días en los que ha transcurrido, por la respuesta fundamentalmente del público, creo que ha superado ampliamente las expectativas y también agradecer a la Academia como organizadora de esta jornada. Tal vez sea difícil hablar después del histrionismo de Kike Brunner, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Voy a hacer primero una pequeña
introducción general respecto de algunas cuestiones vinculadas con la vulnerabilidad y también de alguna definición. A mí me gustan las definiciones simples, hay definiciones muy complejas para las cosas y hay definiciones mucho más simples que son las que quedan en la memoria. Cuando se define la alucinación en psiquiatría tenemos definiciones kilométricas de media página y yo me quedo con la que dice que es la percepción sin objeto, porque de esa no me voy a olvidar nunca. Veo que en este auditorio hay gente muy formada, con mucha experiencia, pero también vi que hay alumnos. Por eso entonces quise traer alguna definición simple referente a la drogadicción y denominamos drogadicción el estado psíquico y a veces físico causada por la interacción entre un organismo vivo y una droga. Esta interacción que se produce entre ambos organismos se caracteriza por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar la droga en forma continua o periódica. Esa es la característica fundamental, con el fin de experimentar los efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la privación. Esto es característico del Paco. El Paco trae esa disforia que hace necesario aumentar y continuar el consumo. Por eso es que una sustancia que presumiblemente es barata, porque cada dosis es muy barata, termina siendo cara por la necesidad de reiteración de las dosis. Algo de esto mencionó ayer el doctor Da Silva cuando hizo referencia al término adicto, al origen del término adicto. Se denominaba en Roma adicto al esclavo que se adjudicaba al soldado que se desempeñaba en la batalla eficientemente. Ese esclavo permanecía directamente asociado a ese soldado de por vida. Por eso el término de adicto como origen en la palabra esclavo tiene mucha significancia y realmente me pareció inspirador el afiche que promociona estas jornadas, en las cuales vemos a Pinel en la Salpêtrière liberando de la cadena a los alienados que eran esclavos de sus cadenas en los hospitales franceses. Los alienados estaban asimilados a la categoría de los delincuentes, no recibían tratamiento médico. Recién con Pinel cambió esa circunstancia. Por eso me pareció realmente importante cuando vi ese afiche poder relacionarlo también de algún modo con este tipo de esclavitud. En lo que hace al consumo regional, vemos que en términos generales se detecta un mayor nivel de consumo de drogas ilícitas en Argentina, Chile y Uruguay. Bolivia aparece en una situación intermedia y Ecuador y Perú son los países con menor uso de estas drogas. Este hecho es particularmente claro con respecto a la marihuana y a la cocaína. Esta información viene de la ONU, del sector dedicado a la lucha contra la drogadicción y el delito. Hay distintas circunstancias que aumentan la vulnerabilidad y facilitan el consumo. Realmente, cuando hay una percepción de facilidad de acceso a la droga, cuando la droga está disponible, se aumenta el consumo. Cuando hay una relación directa también entre una mayor declaración de consumo y mayor declaración de haber recibido la oferta. Aquella gente que ha recibido más frecuentemente oferta de droga, más frecuentemente cae en el consumo. ¿Cuáles son las características de la adicción? Puede tomar dos formas fundamentales. Una adicción psicobiológica, en la cual hay dos grandes grupos, los laboratorios y las plantas clandestinas. Los laboratorios que fabrican los psicotrópicos, los psicofármacos y los vitalizadores de los que habló Sami hace un ratito, y las plantas clandestinas que se dedican específicamente a la producción de estupefacientes. Y en estas adicciones psicobiológicas,
lo que se tiende, lo que se busca, es suprimir la tensión, el miedo, la angustia, provocar estados disociados con alteración de la percepción de la realidad, ingresando a la persona a un mundo de ilusión, alucinación y exaltación afectiva. En cambio, en las adicciones socioculturales, la intención es penetrar en el mundo del éxito, de la frivolidad, del goce solitario, el impulso incoercible hacia el poder, etc. Y estas adicciones, que se caracterizan justamente por eso, buscan cada vez niveles mayores de placer y de frivolidad. ¿Por qué se ingresa en la experiencia psicotóxica? ¿Por qué se favorece la vulnerabilidad? Hay distintos motivos. En general estamos viendo que la época de ingreso en estas conductas adictivas es la adolescencia. Entonces, uno de los elementos fundamentales es la curiosidad. Otro es la imitación. Si él lo hace, ¿por qué yo no? A ver, ¿por qué? La lealtad y la pertenencia, el no ser discriminado de algún grupo en particular en el cual quieren pertenecer. En contra de eso tenemos a la familia. ¿Por qué? Porque la familia establece límites, fomenta la educación, fomenta el respeto y establece lazos familiares que van en contra de la disgregación. Como motivaciones para el consumo que aportan mayor posibilidad de vulnerabilidad, encontramos la tolerancia social. Es evidente que si algo está aceptado socialmente, como es el alcohol y el tabaco, se va a favorecer su consumo. La falta de observancia de normas y leyes, la disponibilidad de sustancias, vuelvo a las drogas legales, el alcohol y el tabaco, que llenan los anaqueles de los supermercados, la criminalidad, la violencia social y el deterioro de los vínculos sociales y familiares. Y con relación a esto, algunos estudios latinoamericanos, capitaneados por Westaleya, establecieron que los adolescentes cuyas familias viven en situación de pobreza y exclusión social son vulnerables al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Las imágenes que presentó recién el doctor Brunner son absolutamente claras al respecto. Investigaciones brasileños establecieron que en una muestra de mujeres provenientes de comunidades pobres de Bahía, de bajo nivel educativo, tenían comportamientos sexuales de riesgo al hacer intercambio de sexo para consumir droga. Esto no es exclusivo de Brasil. Esto se puede extrapolar prácticamente a cualquier región del mundo. No es ninguna novedad, pero sí hay unas circunstancias particulares que tornan particularmente, reitero, vulnerables a las prostitutas. ¿Por qué? Porque el inicio de consumo de drogas en las prostitutas tiene distintas motivaciones. Las largas jornadas de trabajo, el miedo a meterse en un cuarto con un cliente que no sea de su agrado, olvidarse lo que su familia piensa de ellas si las llegan a encontrar o ver en un lugar de estas características. Por último, vemos también el beneficio que trae para las prostitutas el uso de drogas. Las desinhibe, las relaja, les quita el frío de las noches, les hace olvidar los problemas aunque sean momentáneos, y si el cliente vende cualquier tipo de drogas, esto representa ganancia para ellas, ya que las drogas podrían llegar a salirles gratis. Está estudiado también el tipo de influencia que presenta. Hay tres llamadas rutas. La primera se denomina ruta de entrada y explica que muchas jóvenes entran a este medio por dos razones. Una de ellas es que el explotador sexual las obliga a entrar en las drogas ya estando dentro de la prostitución, y la otra razón es que muchas se meten en la prostitución porque encuentran las drogas dentro de ellas. O sea que son dos factores que se complementan mutuamente. La segunda es la función de aguante.
que hace referencia a algo que ya mencionamos previamente. Explica que muchas mujeres prostitutas utilizan la droga como medio de escape para alejarse del rechazo que produce el acto sexual obligado. Y la tercera es la función de control, que es más fácil controlar a una mujer prostituta sometida al uso de drogas. En lo que respecta específicamente al consumo en la Argentina, vamos a ver que de acuerdo a esta estadística que hizo el CEDRONAR en personas de 15 a 65 años en los años 2004 y 2010, tenía una alta preponderancia el cigarrillo con un 70%. No hablo de adictos, sino de consumidores. Un 50% del alcohol y un 8 a 11% de drogas. Ya vamos a ver en otra estadística más reciente del CEDRONAR que por las conductas sociales que se han ido modificando en estos últimos años y con la implementación de lugares libres de humo, restricción de fumar, ha disminuido tanto el uso de tabaco como el de alcohol, pero se ha mantenido constante el uso de drogas. En la encuesta nacional de prevalencia de consumos de sustancias psicoactivas, en las cuales se analizó una muestra compuesta por 34.203 individuos en 24 jurisdicciones en el año 2008, capitaneada por Roberto Aveldaño, se consideró para el análisis último de esta muestra a 6.122 personas comprendidas entre 18 a 34 años. Y las regiones que estaban comprendidas en la muestra eran el noroeste y el noreste argentino. Provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Y hay algunos elementos interesantes en esta entrevista, en estas consultas que se han hecho. En lo que hace a las variantes socioeconómicas, el 62% de los consumidores eran personas ocupadas, que tenían empleo. El 31,25% eran subocupados. Pero lo más interesante es que un 6% eran desocupados. Ese 6% de desocupados son los que se llevan las bicicletas, son los que se llevan las garrafas, son los que le roban el televisor a la madre. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dijo algún exponente ayer, que la drogadicción no favorece actitudes delictivas. Yo considero que sí, que la drogadicción favorece actitudes delictivas. Seguimos con el consumo en la Argentina. El 78,32% de los consultados en esa encuesta manifestó haber consumido algún tipo de sustancia legal alguna vez en la vida, sustancia legal. Mientras que el 69,16% declaró haber consumido alguna sustancia psicoactiva de uso legal en el último año y el 54,21% de la muestra había consumido alguna de estas sustancias, alcohol, tabaco, inhalables o fármacos, dentro de los últimos 30 días, sustancias legales. En lo que hace al uso de sustancias ilegales, vemos que en la vida el 5,08% admitió haber consumido sustancias ilegales, el 1,16% en el último mes y el 0,47%, en el último año y el 0,47% en el último mes. Los índices encontrados en referencia a la situación de pobreza a partir de las necesidades básicas insatisfechas son coincidentes con las estimaciones informadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quienes desde la década del 90 ya exponían que las jurisdicciones del norte del país, Argentina, se encontraban en situación de desventaja socioeconómica con respecto a las jurisdicciones metropolitanas. Siempre el ingreso per cápita del NOA y del NEA fueron muy inferiores a las del resto del país.
Lo observado en relación al consumo de sustancias legales y en particular ubicando al alcohol y al tabaco como las sustancias psicoactivas de consumo más prevalente son compatibles con los datos relatados por el informe brasileño sobre drogas. Así también el mismo informe ubica en orden de jerarquía a la marihuana y a la cocaína como las dos sustancias de uso ilegal de mayor consumo en Brasil, situación similar a la observada en la muestra analizada en el trabajo. De la misma manera, investigadores peruanos encontraron en población universitaria el consumo de marihuana como la sustancia ilegal con mayor prevalencia. Vemos que esa es una constante. La marihuana es la sustancia de mayor consumo en todas las muestras utilizadas. Aunque aparece allí la pasta base de cocaína como la segunda sustancia en términos de prevalencia de consumo, mientras que en el estudio realizado dicha sustancia es la tercera tras el clorhidrato de cocaína. Como comparación demográfica vemos que en Ecuador, Bolivia y Perú tienen los mayores porcentajes de población de 15 a 34 años, alrededor del 35%, grupo prioritario en el consumo de drogas. En Argentina y Chile este porcentaje desciende al 32% y en Uruguay alcanza el 29.6%. Si seguimos analizando el consumo en Argentina, vemos que en el último año las drogas legales, alcohol y tabaco son las que tienen mayores tasas de consumo. Habían visto en la diapositiva anterior que eran del 70 y el 40%, ahora son del 48 al 27%, de acuerdo a los últimos registros del Cedronar. Vamos a ir un poquito más rápido porque ya el tiempo me está corriendo. Por otra parte, el 4% de los estudiantes declara consumir algún psicofármaco sin prescripción médica, siendo mayor el uso de tranquilizantes. Y al ingresar en las drogas ilegales, la marihuana es la de mayor consumo y luego la cocaína. Esto es interesante, la lista de Bloomberg, datos reconocidos y recogidos por la Organización Mundial de la Salud, informa que, con respecto al consumo en Argentina de tabaco, los adultos fuman una media de 1.042 cigarrillos al año, lejos de países como Rusia y Bulgaria, donde la cifra es de 3.000. Consumo de alcohol en Argentina, 9,35 litros por adulto. Los brasileños le ganan a los argentinos 10 litros, pero Bielorrusia, Ucrania y Estonia consumen casi el doble. Con respecto a la droga, que incluye el consumo de anfetaminas, cannabis, éxtasis, opiáceos y cocaína, promedia un 11,9. Vieron que en la primera estimación del Cedronar, que era del año 2006, también era del 11%. No se ha modificado ese porcentaje de consumo. En la ubicación en Latinoamérica, Argentina se sitúa por delante del resto de los países de Latinoamérica en cuanto a la tendencia de consumo de drogas, alcohol, tabaco, según la lista de Bloomberg. En el escalafón mundial, Argentina se sitúa en el puesto 14, mientras que el siguiente país latinoamericano de la lista, Uruguay, se encuentra en la posición 32. Más abajo encontramos a Brasil, República Dominicana, en las plazas 43 y 44, y a continuación Paraguay, 47, y Ecuador, 48. También hemos observado que, con respecto a la vulnerabilidad y la atención familiar, aquellas familias que se dedican a contener a sus hijos tienen una tasa de consumo del 4%, mientras que aquellas que los desatienden, esa tasa se eleva al 18%. Con respecto a la oferta, se ha comprobado que a mayor cantidad de oferta, mayor posibilidad de consumo de la droga. El 15% de los estudiantes declara que le ofrecieron marihuana, de los cuales el 10% ha sido en el último año. El 7% de los jóvenes estuvo en situaciones de oferta de clorhidrato de cocaína y a un 4% le ofrecieron pasta base y a un 3,9% éxtasis durante el último año. Ya en el año 2006, y en esto vienen las neurociencias a ayudarnos un poco, ayer se habló bastante y muy bien del tema, Bechara y colaboradores publicaron en la revista Nature un artículo en el cual decían que los adolescentes no se encuentra totalmente desarrollado el control de los impulsos, por eso tenían mayores dificultades en rechazar el consumo de las drogas. Y él utilizaba un ejemplo, decía que un estudiante que estaba en una fiesta
le ofrecían droga y decía, no, no, yo no voy a aceptar porque mañana tengo un parcial y después tengo que dar examen y tengo que estudiar. O sea que privilegiaba el beneficio que podía tener a largo plazo de no utilizar la droga, mientras que otro con mayor dificultad de control de los impulsos aceptaba ese placer instantáneo en detrimento del mensaje futuro, de la ventaja futura. Vamos a pasar un poquito para poder ir finalizando. En el Poder Judicial, como bien decía Guido, existe lo que es el Ministerio Público de la Defensa, institución que acá en Uruguay no existe. Y dentro de esa institución, la Oficina de Asistencia Técnica, en la cual actualmente estoy yo, tiene dos grandes grupos, un grupo contencioso administrativo tributario y un grupo penal. Dentro del grupo penal, que es el que nos interesa, donde están los peritos médicos, los peritos psicólogos, por expresa disposición del Defensor General, se ha modificado la actuación típica del perito. El perito habitualmente se dedica a elaborar un informe pericial de asesoramiento, ya sea al juez, al fiscal o al defensor. En este caso hemos comprobado que el drogadependiente transita habitualmente los pasillos de tribunales. Entonces sale de una causa, se mete en otra, lo llaman de acá, lo citan del otro lado. Eso ha hecho que se organizara un convenio con el CEDRONAR para avanzar un poco más allá de lo que es el simple informe técnico y tratar de brindar alguna contención y algún tratamiento para evitar la reincidencia de ese sujeto. La misma OEA reconoce que tiene dificultades para alcanzar un consenso contra las drogas. Esto es de octubre del 2013. Naciones en desacuerdo para tomar nuevas medidas. En las exposiciones, naciones como Estados Unidos y Nicaragua están siempre con su rechazo a posibles despenalizaciones de la droga. En tanto, en Guatemala y México hablaron de otros enfoques que tomen en cuenta no criminalizar el consumo de estas sustancias en ciertos casos. Bolivia aseguró que el modelo actual de lucha antinarcóticos fracasó, entre otras razones porque culpó del problema de las drogas principalmente a los productores de hoja de coco. Ya ven que cada cual tiene una versión diferente, con lo cual es mucho más difícil la lucha contra la droga. Y si vamos a la lucha contra la droga desde el punto de vista del drogadependiente, ya Jean-Marie Eugène Clement Cottot dijo: decir a un adicto en estado continuo de euforia que se está degradando equivale a decirle a un pedazo de mármol que está siendo deteriorado por Miguel Ángel, a un pedazo de tela que está siendo manchado por Rafael, a una hoja de papel que está siendo borroneada por Shakespeare, o al silencio que está siendo interrumpido por Bach. Esta iba a ser la última diapositiva, pero esto es desde el punto de vista del consumidor. Y me gustaría decir una pequeña reflexión de 1 minuto o menos respecto del punto de vista del Estado. También es difícil, no solamente desde el punto de vista del consumidor, sino desde el punto de vista del Estado, porque tomo algunas cifras que dio el amigo Alfredo, en la cual decía que como negocio paralelo al negocio de las drogas en México, había un beneficio de 30.000 millones de dólares por año por la venta de armas. Si sumamos a eso otros 25.000 o 30.000 que hay por la venta de drogas, tenemos cifras absolutamente siderales que le brindan a los narcotraficantes una capacidad operativa que no tiene ningún gobierno. Gobierno que tiene que ser sometido a reglas, a licitaciones para aprobar las provisiones de las fuerzas de seguridad, a una serie de circunstancias que lo ponen absolutamente en desventaja en la lucha específica contra la droga. Por otra parte, hay algunos elementos, también el doctor Da Silva hizo referencia a la ludopatía, el fiscal Subía también hizo alguna referencia a la ludopatía, y la ludopatía no es combatida por el gobierno, todo lo contrario. La ludopatía es favorecida por el gobierno, pese al mensaje contradictorio que dice que jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Siguen habilitando casinos, instalando casinos. ¿Por qué? Porque eso les brinda un beneficio económico. Es incomprensible ese tipo de doble mensajes.
sería mucho más incomprensible y lamentable, me parece a mí, que en algún momento y en algún lugar se intentara reemplazar a los narcotraficantes por una organización del Estado que pretendiera suplantarlos administrando la provisión de la droga. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.